Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a compartir a continuación nuestro temario, pero primero por favor confírmenme, hemos terminado la semana pasada la Edad Media, ¿cierto? Hemos acabado el capítulo el final de la Edad Media. Quiero que me digan si llegamos a hacer las claves de la Edad Media, de la parte 2. Quedó pendiente las claves de la Edad Media, parte 2. O si la llegamos a dar. Alessandra, ¿no qué? ¿No dimos o sí dimos? No hicimos las claves de las dos Edad Medias, de las dos, o solo de la última parte, de la segunda parte. Está bien. Ya, entonces voy a compartir eso primero. No, esto no es, lo siento. Ya, acá es. Ok, empecemos. ¿Qué marcaste en la número 1? Las cruzadas no influyen en qué. La guerra de las cruzadas causaron que el sistema feudal se debilite. Entonces no influyeron en la D. ¿Verdad? 2. Profesor, ¿Sí? una pregunta. En la 1, ¿por qué no puede ser la B? Marqué la D, pero estaba dudosa en la B. ¿Dices la B de beso? Sí. ¿Está? Ya. Porque te dice las cruzadas en que no influyeron, ¿no? No influyeron. A ver. La ampliación del horizonte cultural medieval. En esto sí influyeron. ¿Por qué? Porque el comercio entre Oriente con Occidente, ¿qué ocasiona? No solo ocasiona que Occidente compre productos de Oriente, también ocasiona que Occidente empiece a imitar costumbres de Oriente. Igualmente, Oriente empieza a aprender costumbres de Occidente. Entonces, se puede hablar de que a nivel cultural hay una amplitud de intercambios. En la Edad Media, dice aquí, se amplió el horizonte cultural por los contactos que hubo Oriente con Occidente y Occidente con Oriente. Lo que no influyó, en cambio, es la D, porque el poder de los señores feudales no se incrementa, sino por el contrario, se debilita. Todo lo demás está bien, excepto la D. No sé si te quedó claro. Gracias. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. 2. Decía ahí que una de las consecuencias económicas de las cruzadas fue que los reinos cristianos reconquistaron. ¿Qué reconquistaron? A ver. Pues si hablamos de que el comercio se reconquista, entonces va a haber una amplitud de comercio, sobre todo por el mar Mediterráneo, porque el Mediterráneo es un lugar importante para que los barcos también lleguen a los puertos de Europa. Correcto. 3. El objetivo de las cruzadas fue recuperar Jerusalén. Si bien esto no se cumplió, ¿qué produjo? Produjo, a ver, la decadencia del sistema feudal, porque la burguesía surge y abandonan el castillo feudal. A ver aquí. A ver, la guerra de las cruzadas se mezcló los intereses de poderosos grupos de la época. Ya. Cabe precisar que los comerciantes, ¿qué buscaron? Los comerciantes buscaron, dices, la E o la B. Lo que vamos a decir es que los comerciantes buscaron la ampliación de sus mercados en el Mediterráneo oriental.
porque como ellos quieren ir a Oriente, comprar productos y venderlo en Occidente, entonces también van a buscar que compren productos en la zona del todo el Mediterráneo. La E no puede ser porque dice nuevas rutas comerciales a través del Atlántico para llegar a Asia. Eso ocurre al final, cuando fue invadido el puerto de Constantinopla. A fines de la Edad Media recién ocurre eso. Economía medieval. Las ciudades o burgos que crecieron y se multiplicaron tuvieron como nuevos ejes de la vida urbana. Dentro de las ciudades, ¿qué cosa es lo que prolifera? Mercados, comercio, productos. Entonces, los ejes de la vida urbana eran las mercancías que salían de los famosos talleres de manufacturas, donde incluso se habían agrupado en gremios, ¿no? La clave sería la B, entonces. ¿Sí? Ya. ¿Qué eran las corporaciones medievales? A ver. Las corporaciones medievales, recuerdas que los talleres tenían su aprendiz, su oficial y su maestro. Asociábanse los gremios para defender el precio de su producto y no haya competencia desleal, por ejemplo, ¿no? Entonces, correcto sería la C, ¿no? Siguiente, en el siglo X-XI, hay nuevas técnicas agrícolas. ¿Esto qué ocasionó? Al haber nuevas técnicas agrícolas, los alimentos aumentan y la población también aumenta, ¿o no? Entonces, al mismo tiempo hay un renacimiento comercial, porque como los productos de los talleres empiezan a producirse, hay que venderlos y los venden creando el sistema o sector terciario. Correcto. 8. La expansión de las fronteras agrícolas y nuevas técnicas trajeron o fueron consecuencia de la necesidad de producir más comida, y las nuevas técnicas fue consecuencia de que aumenta la población. Si aumenta la población en la ciudad, entonces aprovechamos y producimos más productos para venderlos. Siguiente. ¿Cuáles son estas innovaciones para la economía? ¿Qué innovaciones tecnológicas apoyó la economía medieval? El arado de ruedas sí, porque permitía hacer los surcos. Los acueductos también, pero el detalle es que los acueductos ya existían desde antes. No es una innovación. Ya había. El molino de viento sí es innovación, propio de la Edad Media. La pólvora existía desde antes, pero la pólvora no sirve para la agricultura, sirve para hacer armas de fuego. 1 y 3, entonces. Siguiente. ¿Verdadero o falso sobre las ciudades medievales? Acá te pregunto. Las ciudades medievales. Se puede decir que surgieron en las cercanías de las iglesias. Claro, porque las ciudades necesitan oración. La iglesia y la religión es lo que gira la vida de las personas medievales. Se formaron en el cruce de rutas comerciales. También porque no harías una ciudad lejos de una ruta comercial. La idea es que esté en un lugar estratégico para que salga bien las ventas. Se establecen en lugares con puertos marítimos. Claro, porque del puerto vienen los barcos que van a traer mercancías de otros lados. Se construyeron lejos de los castillos. Eso es falso. Se construyeron pegados a los castillos. Por eso el señor feudal siempre les cobraba impuestos. Y después los burgueses quisieron separarse o independizar las ciudades del sistema feudal. La clave es la A. Y vamos con el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, ¿qué manifestó en lo cultural?
en su cultura, ¿no? El Imperio Bizantino ha manifestado en su cultura lo que hay que recordar es que los bizantinos eran como un pulpo que recogen y mantienen las costumbres clásicas de Grecia y de la misma Roma. La combinación de elementos provenientes de diferentes culturas, incluso de Mesopotamia, de los persas, pero más de la antigua Roma, ¿no? Siguiente. Profe, la 10 es la B. A ver, la 10 es la B. Dijimos que la 10 es la A. La 10. Ah, perdón. Todas son verdaderas menos la última. Disculpen, vi mal. Habíamos analizado que solo la última es falsa. Entonces sí, es la B. Perdonen porque me confundí en la clave, pero sí era verdadero, verdadero y falso, ¿no? Ya, está bien. El Imperio Bizantino tuvo importancia para el desarrollo posterior del humanismo y el Renacimiento. ¿Por qué? Justo hoy día les voy a hablar más sobre el tema del humanismo y el Renacimiento. Lo que pasa es que los sabios bizantinos, que eran los que vivían en Constantinopla, hola a todos. Disculpen la interrupción, se ha ido la luz en mi casa y se apagó la computadora. Y estoy por mi celular y espero que no se acabe la carga. Pero pues, tienen suerte de que estaba cargado el celular, que la luz se ha ido. Pero vamos a hacer la clase por aquí, ¿de acuerdo? Espero que no se incomoden porque son cosas imprevistas. ¿Sí? Ya. Bueno, el detalle es que en celular no sé compartir pantalla para PPTs. Yo les pediría por favor que me ayuden con esto. Abran su material, ustedes, cada uno tiene su material en su casa. Yo tengo acá la computadora prendida un poco, pero tiene muy poquita carga. Yo les voy a dar las claves desde aquí, ¿sí? Yo les voy a ir leyendo, me van hablando las claves. Y luego ya cuando empecemos la clase, la academia me va a ir compartiendo los PPT que se lo acabo de enviar al WhatsApp. ¿Ya? Espero que me hayan entendido lo que he dicho. ¿Sí? Acá yo voy a leerles sus chats. Ok. Me quedé en la pregunta 11. Todos, por favor, chequeen su material en casa. Me quedé en la pregunta 11. Yo lo estoy viendo acá por mi computadora. Y dice, el Imperio Bizantino, ¿no? Nos quedamos ahí, ya. El Imperio Bizantino ha manifestado en su cultura, ¿qué clave me dieron ahí en la 11? Ahí sería, acuérdate que el Imperio Bizantino mezcla lo cristiano, lo latín, lo griego, correcto, la D, la combinación de grandes elementos. Me quedé en esa pregunta. Siguiente, 12, dice, el Imperio Bizantino ha tenido importancia para el desarrollo posterior del humanismo y el Renacimiento. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que los sabios bizantinos que huyeron a Italia
difunden el humanismo y el renacimiento, conservan lo griego y lo latino. Justo hoy vamos a hablar del humanismo y el renacimiento. La clave ahí sería la E, correcto. Siguiente, 13. Dice, el imperio bizantino sobrevivió 10 siglos. ¿Por qué sobrevivió tanto tiempo el imperio bizantino? Sobrevivió tanto tiempo porque como tenían a Constantinopla como su capital, era un lugar estratégico para que venga la mercancía de oriente hacia occidente. Por esa razón es que tenía además poder político, un lugar estratégico, además porque aceptaron el cristianismo. Correcto, bien, ahí la clave ya la pusieron, la E, es correcto. La 14 dice, el legado bizantino fue fundamental en los territorios de Europa Occidental. ¿Qué permitió el legado bizantino en Europa Occidental? La mayor relación, la cristianización, la estabilidad, Ahí sería dicen la E, ustedes. A ver, el instrumento comercial entre europeos y asiáticos. A ver, repito, ya dice, el legado bizantino fue fundamental en los territorios de Europa Occidental. O sea, ¿su legado a qué se refiere? Su legado se refiere a que se conservó lo clásico, se conservó el latín, se conservó lo griego, se conservó las leyes, se conservó el cristianismo. Por eso hablamos de la supervivencia de los rituales políticos y religiosos. Sí, ahí sería la D. ¿Quién puso la B? La cristianización de la cultura bizantina. Es que dice la cristianización y difusión de la cultura bizantina. Es que la cultura bizantina no se difunde. O sea, podríamos decir que con Justiniano invadieron Occidente y se difunde. Pero la cristianización ya existía en Europa. En cambio, lo que sobrevive son los rituales políticos y religiosos, como el cristianismo, el poder del emperador y todo lo que eran los rituales de la... Bueno, 15. Justiniano es el más brillante de los emperadores. Él reunió todas las leyes en un corpus juris civilis romanis. Eso quiere decir que eso es un código, el cuerpo jurídico civil de Roma. Entonces ahí es un peso, ahí es la clave, ¿no? Luego dice, ¿cómo se llama la pelea que tuvo ambos papas? Se pelearon por el tema de las imágenes. Esto generó el llamado querellas iconoclastas, dicen, ¿no? Pero también es conocido como cisma de Oriente. Lo que te está preguntando es, ¿cómo se denomina este proceso? Este proceso se denomina cisma de Oriente. Solo que si te preguntan, ¿y en qué consistió el cisma de Oriente? En que se pelearon por las imágenes. Pero la palabra que pesa más es el cisma porque esto rompe la unidad que tenía la Iglesia Católica. Pero también es interesante porque la B es parte de ese proceso de pelearse. Bueno, luego dice, la Edad Moderna inicia cuando acaba la Edad Media con la toma de Constantinopla. La pregunta es, ¿por qué cambia la historia de la humanidad con la toma de Constantinopla? ¿Cambia la historia de Occidente? ¿Por qué? ¿A qué se debe el cambio? Estamos en la pregunta 17. Y no sé por qué me dices la E, si en la pregunta 17 no hay clave E, solamente es hasta la dedo. Esa es de la 16. Ya. Ya, ok. Ya, entonces, claro, están leyendo, está bien. O sea, la pregunta es, cuando cae Constantinopla, ¿por qué se puede decir que se acaba la Edad Media? La toma de Constantinopla, ¿qué causó? Causó la necesidad de buscar nuevas rutas para llegar a Oriente. Y al buscar nuevas rutas se descubre América y el oro causó que cambie la vida, porque Europa se vuelve mercantilista. La riqueza ya no es por las tierras, será por el dinero. Eso es el cambio de mentalidad. Sería en este caso claro, la A sería, correcto. Pregunta 18. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el país donde se creó la primera constitución del mundo? Ese fue Inglaterra. Y ahí fue Juan Sin Tierra quien crea la primera constitución, la Carta Magna.
La Guerra de los 100 Años fue entre Francia con Inglaterra. Fue una guerra terrible que hubo en la Edad Media. Esta la ganó Francia, aunque la heroína de Francia que murió en esta guerra fue una mujer llamada Juana de Arco. La quemaron en viva los ingleses. Pregunta 20. En la Edad Media la cultura estuvo denominada por, fácil, ¿cuál es el poder más importante que hay en la Edad Media? La religión, la Iglesia Católica. 21. ¿Cuáles son las causas para que la Iglesia tuviera tanto poder en la Edad Media? Las causas eran porque tenía mucho influencia sobre el tema de la fe, su jerarquía, ¿no? Y también su tenía el monopolio de la sabiduría. No existía la ciencia, los misterios de la vida te los contaba la religión a su manera, a su mentalidad, es la C. 22. Te habla de que la universidad en la Edad Media existe. Claro, la universidad nace en la Edad Media y estuvo muy ligado a lo intelectual, obvio, para eso uno va a estudiar. La pregunta es, ¿el legado de la universidad fue importante en lo concerniente a qué? Dicen la C, me parece, la reglamentación de los pagos a docentes. No, no tiene nada que ver eso. Es porque la universidad puede, a ver, cuando tú estudias en la universidad, ¿qué pasa si el Estado te contrata para que hables bien del gobierno? Como si el gobierno a mí me contrate de historiador para que escriba un libro del presidente Castillo y diga que es el mejor presidente del Perú. Claro, es obvio que no lo es, pero si me pagas $100,000, entonces yo creo una teoría política o una doctrina política de lápiz, ¿no? Diciendo y argumentando por qué está bien que Castillo sea el mejor presidente. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser el mejor? Y yo te digo, pero por favor, es el mejor. Lo que pasa es que como él es cajamarquino, ha sido víctima de racismo, hay una discriminación fuerte por el tema intelectual, como no tiene conocimientos, como no habla bien el castellano. O sea, no es tanto su capacidad de gobierno, sino es la forma como lo catalogan, ¿no? Entonces ahí la gente, yo metería una forma muy interesante de argumento científico universitario. Entonces, claro, sería la B, la elaboración de doctrinas políticas. En el caso de la Edad Media, cuando los reyes recuperan su poder, ¿cómo van a ser los reyes para convencer a la humanidad de que el poder del rey es lo legítimo y que la democracia no sirve para nada? Pues con las doctrinas políticas que salen de las universidades. Creo que es la última, ¿no? ¿Esa es la última? Ya, ahí la clave sería la B. Bien, entonces se terminó ahí la clave, ¿verdad? ¿Cerramos? Ya, yo voy a cerrar el chat. Estoy aquí. Ya, entonces vamos ahora sí a las clases de hoy. Voy a intentar compartir si es que si puedo. A ver, ¿cómo se comparte? Son comenzará la captura de todo lo que muestre en la pantalla. Comenzar ahora. Ya. A ver, entonces lo que voy a hacer es... Seguro están chismeando mi celular, ¿verdad? Ya, voy a compartir la PPT de la edad moderna. Ya, creo que está... Ah, ya, acá está. Ok, ya. ¿Se ve? No sé si Sí, se ve. Sí se ve, gracias. Pero ¿se ve 3 PPTs al mismo tiempo o se ve la primera nomás? ¿Cómo lo ven las ustedes? Las tres se ven. Las tres. Ah, ya, voy a voltear mi celular. Creo que si lo volteo ya se ve una nomás. Ahora sí, ya, ahora sí lo vamos a hacer. Muy bien, empecemos. Hoy día les pediría un favor, si tienen preguntas, bien, no me escriban por el chat porque no voy a poder leerlo. Por hoy día nada más, porque el celular no puedo leer el chat y a la vez poner PPTs. Si tienen preguntas, me ponen el micro, nomás no sé para qué, y me hacen sus preguntas por el audio, ¿sí? Mientras eso yo voy a explicar. Muy bien, entonces, hoy día vamos a ver la primera parte, ¿no?, de la edad moderna. Y lo primero que vamos a analizar, bueno, lo primero es lo primero. ¿Cuáles son los temas que incluyen en la edad moderna? Son 6 temas. El primer tema es el descubrimiento de América.
El segundo tema es el humanismo y el renacimiento. El tercer tema que vamos a ver es la reforma de la iglesia. Van 3. La próxima clase ya vamos a ver el absolutismo, también conocido como monarquías modernas. Luego veremos la reforma de la iglesia, que sería el quinto tema. Perdón, me estoy equivocando. El quinto tema sería la ilustración. Y el sexto tema y último sería la independencia de las 13 colonias. ¿Ya? Correcto. Bien, entonces empecemos. Lo primero que quiero analizar con ustedes es qué diferencia encuentran entre la Edad Media y la Edad Moderna. Primera diferencia, por ejemplo, a ver, yo sé que si me escriben por hoy no lo voy a poder leer ya, pero yo les voy a hacer preguntas y ustedes como acto van a escribirlo, pues si pueden me responden por audio. Una diferencia sería que en la Edad Media, ¿quién tenía más poder? ¿Se acuerdan? ¿Quién tenía más poder en la Edad Media? El señor El señor feudal. feudal. Señor feudal. El señor feudal, correcto. En la Edad Moderna, más poder va a tener el rey. El rey. Esta sería una importante diferencia. Pero otra diferencia, si es que te preguntan en el aspecto político, sería que Europa, ¿cómo era Europa en la Edad Media? Europa en la Edad Media era un montón de feudos. En otras palabras, pregunto, ¿se puede decir que el territorio europeo medieval estaba fragmentado o unificado? ¿Qué dirías ahí? El territorio medieval estaba fragmentado en infinitos feudos. Pero la diferencia es que en la Edad Moderna sí vamos a encontrar estados-nación. Por fin vamos a hablar de España, Francia, países que se unifican. ¿Por qué? Porque los feudos desaparecen y los reinos incluso se van a unir en alianzas matrimoniales. El caso más conocido fue, si es que alguna vez en el cole te hablaron de ello, fue cuando la reina Isabel de Castilla, de España, se unió en matrimonio con el famoso Fernando de Aragón. Y entonces con ello se va a unificar los reinos y surge pues la nación española. Entonces, otra vez, si en la Edad Media el territorio era fragmentado, en la Edad Moderna los países resurgen como estados-nación. Y claro, también estarán ahí los reyes, que recuperan su poder. Son reyes que tienen un poder total, el poder absoluto. Por eso es que en esta edad moderna, tú podrás decir, profesor, ¿significa de que en esta época los países o estados, nación, que usted está diciendo que resurgen, son muy parecidos a los estados-nación del día de hoy? Sí, pero no. Es decir, ¿qué cosa es lo que aún les faltará a estos estados-nación de la edad moderna que no van a todavía desarrollar y en la actualidad en cambio sí ya lo tenemos? Te doy una pista. Si en la edad moderna el rey tiene todo el poder, entonces nadie lo controla. Y si no hay congreso ni constitución que controla al rey, es un estado moderno absolutista. ¿Quién me podría decir a partir de qué revolución la gente se rebela contra estos reyes absolutistas y pide un Estado con democracia, con libertad, con derechos, con ciudadanía, con constitución? ¿Te acuerdas cómo se llamó esa revolución? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. De la Revolución Francesa es la que va a dar el inicio justamente a la edad contemporánea, que es la que va a demandar estados distintos a los que había en la edad moderna. Una vez más, la edad moderna eran estados pero absolutistas, ¿no? Donde democracia no existe. Hoy en cambio al menos tenemos esperanzas democráticas en los países del mundo. Antes todavía no. Pero ¿qué otra diferencia hay entre la Edad Media y la Edad Moderna? Bueno, otra diferencia sería que, ¿te acuerdas de la historia de la burguesía? ¿Verdad? Claro que te acuerdas. La burguesía que en la Edad Media surge a fines, o en todo caso a mediados, porque con la Guerra de las Cruzadas, el comercio entre Oriente y Occidente se reactiva, y entonces la burguesía se hizo importante. ¿Se podría decir entonces que la burguesía nace en la Edad Media? Pues sí, pero ¿en qué edad se consolida esta burguesía? Sobre todo por el descubrimiento de América y al tener mucho oro y plata. En la edad moderna. Claro, en la edad moderna es que se consolida. Entonces, repito, en la Edad Media surge la burguesía y en la Edad Moderna se consolida.
Entonces, aquí esto de la burguesía va a marcar un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque en la edad moderna, la gente que se hace rica, que prospera, va a cambiar su mentalidad, y justamente esa es la mentalidad que marca grandes diferencias también con la medieval. Por ejemplo, las personas que tienen mucho dinero pueden alejarse o acercarse más a Dios. Lo podemos comparar con la actualidad. Las personas que tienen más dinero normalmente se alejan más de Dios. En esta época moderna, las personas burguesas no es que se vuelvan ateas, no. Siguen creyendo en Dios, pero Dios ya no es el centro de tu vida, a diferencia de la Edad Media, donde sí lo era. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿para qué vivían las personas? Para salvar el alma, para buscar el cielo. Ese era el objetivo de la vida en la Edad Media. En la edad moderna, las personas que tienen dinero, como que no les importa tanto el tema de la salvación. Claro, también todavía hay cierto temor por eso, pero el dinero, ¿qué genera en la mente de ellos? El deseo de vivir la vida, el estudio del hombre, el deseo de conocer más al hombre. Por eso es que surge, como lees ahí, el humanismo. El humanismo es una forma de valorar más al hombre que a Dios. Insisto, no es que la gente se vuelva atea, siguen creyendo en Dios, pero Dios ya no es el centro de tu vida. El centro de la vida soy yo mismo. Yo quiero valorarme y conocer cuál es mi rumbo, mi destino, mi misión para ser feliz. Y una forma de expresarme es a través del arte, por eso surgirá el renacimiento. Otra cosa interesante que estás leyendo seguramente ahí es que la gente que tiene dinero va a empezar a criticar a la iglesia, porque claro, como los burgueses tienen dinero, los burgueses a quién le empiezan a tener envidia, a la competencia, y la Iglesia Católica tiene mucha riqueza. Pero no solamente los burgueses le empiezan a tener envidia a la Iglesia, sino también los reyes, los monarcas, porque recuerda que la Iglesia Católica se sentía superior al rey en la Edad Media, pero en la Edad Moderna los reyes quieren dominar a la Iglesia, y una forma para que los reyes dominen a la Iglesia es querer quitarle sus riquezas o expropiarle sus territorios, por ejemplo. Más aún en un contexto donde la iglesia empezó a cometer errores, entonces surgieron algunos críticos a la iglesia católica. ¿Quién me podría recordar alguno de los más importantes críticos que hubo en la Edad Moderna que creó la reforma de la iglesia? Era de origen alemán. Martín Lutero. Claro, muy bien, Martín Lutero, el hombre que puso patas arriba, ¿no?, a la iglesia católica. Con las Entonces, 95 tesis. las famosas 95 tesis, correcto. Entonces, por eso es que Martín Lutero va a ser apoyado por la burguesía, incluso por la nobleza alemana. Cuando se trata de criticar a la iglesia, los monarcas y los burgueses apoyaron a Lutero. Y es que, como te decía, si bien es cierto que en la Edad Media la iglesia era el centro de tu vida, en la Edad Moderna la iglesia empieza a ser criticada para quitarle sus riquezas y expropiarle sus bienes. Por eso es que la Edad Moderna gira en torno al dinero. Y claro, también se descubre América y Europa se convierte en un continente sumamente mercantilista, en donde un país como será España, Francia, etcétera, países modernos, lo que buscan es acumular metales preciosos, porque tienen la idea de que mientras más metales preciosos acumulen, se convertirán en grandes potencias. ¿Cómo se llama ese pensamiento económico? Acumulo metales, seré potencia. ¿Te acuerdas? Mercantilismo. Mercantilismo. Mercantilismo, correcto. Por eso es que el mercantilismo va a ser la doctrina económica que gira también en torno a esta edad moderna. No se puede hablar de capitalismo, por si acaso. El mercantilismo es un antecedente, en todo caso, al capitalismo. El capitalismo todavía surge en la edad contemporánea, con las revoluciones industriales. Muy bien, entonces lo que te he dicho lo podemos también ver acá, aunque acá es un poco más complejo, pero es lo mismo. Entonces, resumiendo, ¿no?, para que quede claro, diferencias entre la Edad Media y la moderna. En lo político, en la Edad Media, más poder tenía el señor feudal. En la moderna, el rey. El tema de las naciones, en la Edad Media, Europa estaba fragmentada en feudos. En la Edad Moderna, surgen los estados-nación con reyes absolutistas. En la Edad Media, el poder lo tiene quien tiene más tierras. En la Edad Moderna, quien tiene más dinero. La burguesía se consolida. En la Edad Media, la tierra era plana. En la Edad Moderna, la tierra ya es redonda, ¿no? Los viajes de
circunnavegación, Colón y luego Magallanes. En la Edad Media, tu vida giraba en torno a Dios. En la Edad Moderna, tu vida giró en torno a ti mismo. El estudio del hombre es más importante que el estudio de Dios. En la Edad Media, la Iglesia Católica es perfecta. En la Edad Moderna, critican a la Iglesia Católica porque el poder de la burguesía quiere perjudicarla para quitarle sus fortunas, ¿ya? Y en la Edad Media el poder venía del feudo. En la Edad Moderna el pensamiento es más mercantil. Acumulación de metales preciosos. Correcto. Bien. A continuación, descubrimiento de América, llamado también descubrimiento geográfico. Colón y sus viajes. A ver, esto te va a ayudar mucho. ¿Cómo podríamos entender la razón por la que Europa descubre América? Bueno, todo esto empieza cuando, como ya te conté, cae el puerto de Constantinopla. Cuando cae el puerto de Constantinopla, los que invadieron el puerto fueron los turcos. ¿Y por qué era tan importante Constantinopla? Porque como ya supongo que lo sabes, las mercancías venían de Oriente hacia Occidente a través de este puerto. Pero si los turcos invadieron el puerto, ahora serán los turcos los que monopolicen el control del puerto. Es decir, si quieres pasar por Constantinopla tus mercancías que vienen de Oriente hacia Occidente, los turcos te van a cobrar muchas más aduanas, muchos más impuestos, y ya no sale a cuenta. Entonces, no es que Constantinopla quedó hecho polvo, no, Constantinopla sigue existiendo, pero ahora ya cambió de manos, ya cambió de dueños, y los turcos cobran demasiado. Por eso es que los burgueses y también los reyes europeos están preocupados, porque ¿cómo vamos a continuar haciendo nuestros viajes por Oriente? Pues caballero, vamos a tener que buscar nuevas rutas para llegar a Oriente. Entonces fue así que Colón y otros navegantes, financiados por la burguesía y con el apoyo y la autorización de los reyes, es que buscarán las nuevas rutas. Por eso podemos decir que uno de los factores más importantes que causó que Europa descubra América fue la ambición de la burguesía, con apoyo de los reyes, por buscar nuevas rutas comerciales para llegar a Oriente y continuar con el desarrollo de su comercio. En la Edad Media, ¿por qué no se hacían viajes tan largos o tan lejanos? Porque, como te dije, la creencia o la mentalidad del mar tenebroso, de que la tierra era plana, de que si tus barcos se alejan mucho se van a caer al abismo, que en el fondo del abismo vive Lucifer, o de que aparecen unos monstruos, en fin. Pero, ¿qué inventos hicieron olvidar esos temores? Como tú lees ahí abajo, la brújula, la pólvora, el papel, las carabelas, que permitieron hacer mapas planos y guiarte. Los portularios, no sé si saben qué son los portularios. Una vez vino en el examen eso de los portularios. Los portularios son mapas que permiten guiar a los barcos hacia donde quieran ir. Entonces, esto hizo que uno olvide el tema del mar tenebroso medieval. Bien, ¿cuáles fueron los dos países que se lanzaron a buscar estas nuevas rutas a Oriente? Como leen ahí, fueron España y Portugal. ¿Cuál era la estrategia que tenía Portugal? Portugal decía que si nos damos la vuelta por el África, vamos a llegar a la India. Oye, Portugal muy inteligente, lo logró, se dio la vuelta por el África y llegó a la India. Pero en el caso de Colón, que llegó a España, ojo que Colón era italiano, pero Colón le dijo a los reyes católicos que les den el permiso con la capitulación de Santa Fe. Colón decía, como la tierra es redonda, me voy a ir por Occidente y voy a llegar a Oriente, pues, ¿no? A Oriente. Creo que aquí se puede hacer lapicito también para poder señalar. ¿O no? Ah, como está en PDF, creo que, a ver, si hago aquí, ¿se puede? Uy, no, no se puede. Mejor ahí lo dejo. Ya, lo importante es que escuchen y lean lo que yo les pido que lean. Ya, entonces, Colón intenta dar la vuelta al mundo creyendo que llegaría a Oriente al dar la vuelta, pero se estrelló con América y creyó que esto era la India. ¿Cuántos viajes hizo Don Colón? Acá está, mira, hizo 4 viajes. Y no encontró ni canela, ni clavo de olor, ni las especies de la India. Lo que encontró fue oro e indígenas. Muerto Colón, vamos a ver que España y Portugal
van a querer quedarse con esas colonias. Para evitar que España y Portugal se maten, decidieron dividir el mundo en una línea imaginaria. Quiero que se guíen primero de la línea roja. La línea roja que ves ahí, ¿qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, esta división del planeta entre la mitad para España y la mitad para Portugal fue hecha por el Papa. El Papa Borgia, el Papa Alejandro Borgia, dijo que de la línea roja para la izquierda, céntrate en tu izquierda, sería para España. Y de la línea roja para la derecha sería para Portugal. ¿Por qué Portugal no estuvo muy contento con esa línea divisoria roja que había dado el Papa? Porque Portugal quería tener algo más de América. Por eso es que le dijo a España que firmemos un nuevo tratado, una nueva línea, y que esta sea movida a la zona como que estás viendo ahí, en la zona verde. Entonces, a Portugal ahora sí le tocaba un pedazo de América. Esa línea verde se le llamará el Tratado de Tordesillas. ¿Qué parte de América le tocaba a Portugal? Lo que ahora es, ¿qué cosa? A ver, díganme si están ahí. Lo que hoy día es... Brasil. Brasil, correcto, pensé que sería Brasil, de acuerdo. En cambio, de la línea verde hacia la izquierda, todo sería de España. Muy bien, entonces con esta línea de Tordesillas es que se da la división del mundo entre las dos grandes potencias. Profe, otra vez, España y Portugal fueron potencias ¿en qué siglo? En el siglo XVI. Y ahí tú puedes leer los grandes navegantes portugueses como Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, que fue el que llegó a la India, o Pedro Álvarez Cabral, que descubrió Brasil. Mientras que en España tenemos a Colón, pero también tenemos el viaje de circunnavegación de Hernando de Magallanes. El viaje de Magallanes fue muchos años después de la muerte de Colón. Lo que buscaba Magallanes era confirmar que la Tierra sí es redonda. Se dio la vuelta al mundo. Si tú ves la línea, se fue por la zona de América del Sur abajo, por Chile entró a lo que hoy es el Océano Pacífico. Fue Magallanes quien le puso Océano Pacífico para diferenciarlo del Atlántico, que era bastante bien. Entonces, continuaron el viaje Magallanes y llegó a las Filipinas. Ahí murió. Se lo comieron los indios. Entonces, el viaje lo continuó su capitán, Sebastián Elcano, que como ves terminó de dar la vuelta al África y regresó. El viaje de circunnavegación de Magallanes duró como 3 años. Empezó en 1519 y acaba en 1520. Ellos habían partido con 280 hombres y 5 barcos. Regresaron solo con un barquito y 18 desnutridos y hambrientos soldados. Pero con este viaje se confirmó que la teoría de Colón era cierta. Cosas curiosas. ¿Por qué América no se terminó llamando Colón o Colombia como debió de haber sido? Porque Colón fue el que descubrió este territorio. ¿Quién se dio cuenta que Colón se había equivocado y que este territorio no debería de llamarse Colón? El que descubrió que Colón se había equivocado era Américo Vespuccio, que era un italiano, y por eso nuestro continente se llama América. Muy bien, ahí está la línea de Tordesillas otra vez y el viaje de Magallanes. ¿Qué consecuencias trajo los descubrimientos geográficos de Europa en América? Estamos hablando del siglo XVI, pues, ¿no? En el siglo XVI es que se dan estos descubrimientos. Bueno, siglo XV y XVI, porque Colón descubre América en 1492, eso es todavía siglo XV. Y en el siglo XVI ya se destrozan el Imperio Incaico. En primer lugar, cuando hablamos de consecuencias culturales, por ejemplo, dice expansión de la civilización europea occidental. Se refiere a que los europeos nos trajeron su castellano, nos trajeron su religión, nos trajeron sus animales, nos trajeron sus productos, y también de los nuestros también se llevaron, ¿no? La papa, por ejemplo, salvó de la hambruna a los europeos que estaban muriéndose por los efectos de la peste negra. Otra consecuencia cultural fue que nos trajeron su tecnología, sus animales y todo eso. En lo social, sin embargo, se robaron nuestros metales preciosos y la burguesía europea se consolidó. Y también hubo la mortandad de nuestros aborígenes, ¿no? O sea, en toda América, ¿cuánta población indígena existía? 70 millones de indígenas. Imagínate, después de la conquista española, ¿cuántos indígenas nomás sobrevivieron? Agárrate bien de tu asiento. 3 millones de indígenas nomás sobrevivieron de un continente con 70 millones, o sea, 67 millones de muertos. Eso es un poco más de la Segunda Guerra Mundial.
Y la caída demográfica fue producto de las epidemias y enfermedades que trajeron los europeos. Para nosotros, los nativos, no habían vacunas ni inmunidad. Esa es una consecuencia también. En lo político, gracias a que los europeos se robaron nuestros metales, se formaron como grandes imperios, además porque pasamos a convertirnos en su colonia. Tenemos el imperio español, al imperio lusitano o portugués. Obviamente que los portugueses tienen colonias más en el África. A España, en cambio, tendrá más colonias en América. Se les conoce como imperios ultramarinos. Y en lo económico, pues el apogeo de la cuenca del Atlántico para acumular metales preciosos. Ya dijimos que eso se llama mercantilismo. Cuando Pizarro venga y se crea después el virreinato, el monopolio comercial va a ser algo que España siempre va a tener con nosotros. Es el único país que nos va a querer vender sus mercancías. Correcto, entonces aquí con eso terminamos este primer tema. Ahí están las colonias de España. Mira, España no solo tenía colonias en América, también en las Filipinas, algo de África, y en el caso de Portugal, también tenía un poco de América, pero también, a ver, un ratito. Allá, todo esto es España. Allá, todo esto es España. La parte de aquí es de Portugal. Portugal tenía Brasil, Portugal tenía el Congo, Portugal tenía a Calicut, Macao, y España tenía a la Florida, hoy Miami, no es España, los aztecas, ¿no? México, Perú, los incas, África, Cabo Verde y las Filipinas en Asia, como te decía. Muy bien, con esto hemos terminado el capítulo de Colón y el descubrimiento de América, o llamado también descubrimiento geográfico. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de este primer tema para saltarnos ya al siguiente. ¿Todo bien? ¿Alguna Profe. duda? Sí, dime. Todo claro. Profe, A ver, el Tratado dime. de Tordesillas se reclamaron porque ellos habían llegado primero, ¿no? A Brasil. Ok, lo que pasa es que el Tratado de Tordesillas se da en 1494. ¿Eso en qué época fue exactamente? Después del segundo viaje de Colón. Después del segundo viaje de Colón. Y ahora, el Tratado de Tordesillas, como les decía, es una consecuencia de que Portugal no estaba nada contento con la bula papal. Como habíamos visto en el mapa, en la línea roja era la que había dado la bula del Papa. Lo que pasa es que el Papa quería beneficiar a España. Por eso es que Portugal, digamos, pitió, saltó, reclamó y pidió que la línea sea movida más hacia el oeste. Y entonces ahí el Papa ya no tuvo que ver nada. Ahí la negociación fue directamente entre España y Portugal. Entonces, repito, la línea de Tordesillas es directamente negociación entre España y Portugal, y por eso es que Portugal lo que buscaba era tener algo más de América, por eso la decisión. El Tratado de Tordesillas es como decir que agarras una naranja y la partes en dos y se parte en el mundo mitad. Entonces, esa es la importancia. Y esto, repito, fue después del segundo viaje que se da esta firma del tratado. Bien, y ahora sí, nos metemos al tema del humanismo y el renacimiento. Primero, ¿qué es el humanismo? Como leemos ahí un poco, es un movimiento intelectual, pero yo te lo digo con mis propias palabras. El hombre quiere estudiarse a sí mismo, el hombre quiere conocerse a sí mismo. El hombre en la edad moderna se ha vuelto un hombre burgués, es un hombre que busca la vida, o sea, ser feliz, no solo buscando el cielo, porque claro, en el hombre medieval la vida terrenal no es tan importante como ir al cielo, y allá en el cielo la vida es más bonita porque es eterna. Pero el hombre moderno cambia esa mentalidad y dice, no, la vida más bonita es en la tierra, no cuando ya estás en el otro mundo. Entonces hay que ser feliz, pero ¿cómo encontramos la felicidad? ¿Cuál es la esencia de la vida? ¿Cuál es la esencia del mundo? Quiero encontrar el objetivo de mi vida, y eso quiere decir que hay que estudiarnos a nosotros mismos. Por eso es que una de las características del humanismo será el antropocentrismo, ¿correcto? Por otro lado, ¿en qué país es que surge con fuerza el humanismo? Ahí lo puedes ver, en Italia, ¿no? En Florencia, Roma. Pero la pregunta sería, ¿por qué en Italia? Lo que pasa es que en Italia había gran progreso comercial. Puertos como Génova, Florencia, Venecia, tenía un próspero desarrollo económico. Y donde tú encuentres dinero, donde encuentres burgueses, será la burguesía la que quiere, pues, cambiar su forma de vida. Es decir,
El día que tú tengas mucho, mucho, mucho dinero, de hecho algún día tal vez lo tengas, bueno, si ingresas a la universidad, de hecho que vas a tener esos éxitos económicos, ¿cómo va a cambiar tu vida? Y tú te vas a acordar de cuando eras pobre y estudiabas en la academia y dependías de tus papás y tantas cosas, ¿no? Pero cuando tú tengas mucho dinero, tal vez vas a querer pues demostrar que tú hablas refinado, vas a querer aprender inglés, vas a querer tener unas ropas así para diferenciarte del vulgo, incluso en tu forma de hablar, tu forma diplomática, bonita, ¿no? Para diferenciarte de las jergas de los plebeyos, ¿no? De la cholada, dirán algunos. Entonces, en el caso de la burguesía, el burgués o el hombre burgués quiere diferenciarse de los que no tienen plata y también de los que no tienen intelecto. Por eso es que estos humanistas creen encontrar la diferencia a través de los estudios de los clásicos. Cuando hablamos de los clásicos, ¿a quiénes nos referimos? ¿A qué culturas de la edad antigua? Correcto, pero no solo Grecia, ¿quién más? Roma. Claro, Grecia y Roma. Entonces, encontremos la ilustración a nuestra inteligencia, encontremos nuestra sabiduría como hombres hablando latín, hablando griego, ¿no? Así como ahora el que aprende inglés se alucina bien panudo porque como el otro no sabe inglés y tú en su cara todavía te pones a hablar inglés, es mejor, ¿no? Entonces, el que habla griego, el que habla latín, es el hombre que se distingue de los que no hablan. Entonces, date cuenta de que el humanismo busca el estudio del hombre, pero no solamente en lo intelectual, no solamente en revalorar lo griego y lo romano, sino también en revalorar a la literatura clásica. Se vuelve a leer a Platón, a Aristóteles, ¿no? Y de pasadita, los humanistas crean libros para poder sacar de su alma, de su corazón, de su interior, Bueno, eso que se llama. sus ideas, ¿no? Sacar de su interior sus ideas. Por ejemplo, a ver, un ejemplo sencillo. ¿Qué es lo que la Edad Media te prohibía porque lo consideraba como que eso es mal visto? En la Edad Media, por ejemplo, mal visto era que forniques antes del matrimonio, ¿no? Eso es un pecado muy grave, ¿no? Tú tienes que aguantarte hasta el día del matrimonio para que recién estés con tu pareja. El hombre moderno dice, un momentito, la desnudez es algo muy natural, la belleza física es algo muy natural. No tienen vergüenza ni tabú por la desnudez. Recuerda que el hombre nació desnudo, el hombre no nació vestido. Recuerda también que en el mundo griego y romano, los griegos admiraban mucho la belleza. El mismo Zeus, Poseidón, tremendos dioses, unos cuerpazos, ¿no? Y hasta las esculturas en Roma también tenían desnudos. Entonces, el hombre moderno, el hombre humanista, quiere revalorar el sentimiento del hombre, de la belleza, de que quitarse esas supersticiones medievales, de que eso es pecado, de que eso no se mira. Por favor, el hombre también tiene sus necesidades, la mujer también tiene deseos carnales, pero como es mujer, entonces la van a acusar de pecadora, que es una Eva, ¿no? Que tentó a Adán con la manzana. Olvidémonos de esos temas, tenemos que conocer la vida y disfrutarla al máximo. Entonces, el hombre humanista empieza a escribir literatura donde se burla de las supersticiones medievales e invita a que el hombre estudie y se conozca más y saque todo lo que tiene de sí mismo. Ahora, ¿cómo podemos entender la difusión del humanismo? Lo que pasa es que los libros de estos autores humanistas son muy caros. ¿Cuándo recién los libros se abaratan? Recién los libros se abaratan cuando en 1555 se descubre la imprenta. Entonces, con la imprenta se van a fotocopiar, es un decir, ¿no? Se van a imprimir libros y se van a abaratar. En esa época la imprenta era como el internet, permitía que los libros se difundan rápido y que todo el mundo pueda leer los libros de estos grandes humanistas. La imprenta fue un foco de difusión. Pero no sé si tú te acuerdas, ¿qué pasó con Constantinopla? ¿Quiénes invadieron Constantinopla? Ya sé, los turcos.
Pero cuando los turcos invadieron Constantinopla, ¿quiénes son los que huyeron a Italia? Los que huyeron a Italia, ¿quiénes creerías que fueron? ¿Los militares o los intelectuales huyeron de Constantinopla? Por la invasión de los turcos. ¿Quiénes son los que huirán de ¿Los Constantinopla? intelectuales? Claro, los sabios intelectuales, también conocidos como los sabios bizantinos, ¿no? Porque los militares están preparados para quedarse a defender Constantinopla, pero son los intelectuales, en cambio, los que no están preparados para pelear y huyen. Estos sabios bizantinos huyeron con sus libros a Roma, y al huir a Roma, estos fundan academias, algunos fundan universidades, y serán estos sabios los que van a llevar a Italia el conocimiento del idioma griego, el conocimiento del latín, y es ahí donde, como te decía, en Italia entra con fuerza el humanismo. Repito, ¿por qué en Italia? Porque los sabios bizantinos llegaron desde Constantinopla a Italia. Más aún con la imprenta, y también no podemos dejar de mencionar el papel de los mecenas. ¿Qué son los mecenas? Los mecenas son personas con plata, personas poderosas, tienen mucha fortuna. Pueden ser reyes, pueden ser papas, incluso burgueses. Obviamente las familias burguesas habían bastantes. Entonces, si tú tienes mucho dinero, ¿qué haces con tu dinero? En estas épocas, porque internet no hay, PlayStation no hay, entonces, ¿qué te puedes comprar? Lo más bonito que te puedes comprar es un libro. Tú dirás hoy día, qué aburrido, ¿con eso te distraes? Es que tú lees ese libro y ves la vida diferente. ¿Cómo era la vida medieval? Una vida donde todo era magia, superstición, todo era pecado, que te limitabas mucho, frenabas mucho tu libertad. Pero con estos libros, tú los compras y la burguesía dice, qué bacán es esta forma de entender el mundo, qué interesante es esta forma de entender la vida, el hombre es lo más importante, es mi vida, la vida es una, hay que disfrutarla al máximo. Por eso es que la palabra humanismo es es la base de los cursos de letras o los cursos de ciencias. ¿Tú cuál dirías? ¿Los cursos de letras o los cursos de ciencias son los del humanismo? Claro, por eso es que los cursos de letras se les conoce como humanidades. Humanidades. Entonces, los cursos de letras son los que nos hacen pensar y reflexionar el mundo, ¿no? La historia, la filosofía, la psicología, ¿no? Por ejemplo, en esta época es que aparece la psicología. En la Edad Media tú veías a una loca y ¿qué le decías? Está poseída por Satanás, es una bruja, quémenla en la Inquisición. Pero el hombre moderno, el hombre humanista, usa su razonamiento y dice, no, no está poseída por ningún Satanás, es simplemente está loquita y tenemos que ayudarla. Por eso es que la psicología empieza a surgir como un curso, un conocimiento humanístico, ¿no? Y entonces a revalorar esos pensamientos del hombre. Bien, entonces los mecenas compran estos libros, pero después los mecenas también van a comprar obras de arte. Porque claro, si tú tienes plata, mucha plata, hoy día con tanta plata te vas al cine, compras un televisor enorme. En esta época no existen esos inventos. En cambio, tener un cuadro en tu sala es para verlo 1 hora, 2 horas, o tener un desnudo, una chica desnuda ahí en tu sala, pero con ojos artísticos se le ve, no con ojos de enfermo, sino con ojos humanísticos, con ojos del renacimiento artístico, ¿verdad? Por eso es que la desnudez es algo valorado. No mires la desnudez como una forma erótica, sino como una forma de admirar la belleza. Por eso haz lo que ves ahí en la imagen, cuando puedas, desnúdate tú solito en tu cuarto, mírate en el espejo y siéntete orgulloso de lo que tengas. A pesar que no hay muchas cosas por cual sentirte orgulloso, siéntete orgulloso de todo lo que tienes en tu cuerpo. Bien, miren, ahí están las antiguas esculturas de los desnudos greco-romanos, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de la valoración de lo griego y lo romano. Bien, entonces el humanismo, como ya te dije, se caracteriza por valorar al hombre, es antropocentrista, rechaza la escolástica. ¿Qué es eso de la escolástica? Este pensamiento medieval que te lo conté en la última clase, donde mezclas la razón con la fe. Y si tú mezclas la razón con la fe, eso no es nada científico, pues, ¿no? Las cosas se caen porque Dios lo avienta, eso es escolástico, ¿no? Entonces, el hombre humanista no cree y se ríe de esa superstición.
Influencia de la cultura clásica, lo griego y lo romano. Pensemos como Sócrates, Platón, Aristóteles, hablemos griego, hablemos romano. Los representantes más importantes acá los vemos. Tenemos, por ejemplo, a Giovanni Boccaccio, que escribe su libro El Decamerón. No sé si alguna vez han leído El Decamerón. El Decamerón es un libro que está prohibido para menores. Lo que pasa es que narra a un grupo de jóvenes que en el contexto de la pandemia, de la peste negra, huyeron al bosque, al campo, para disfrutar los últimos días de su vida, porque en cualquier momento se contagian. Entonces los jóvenes dijeron, como nuestros padres ya murieron, nuestros abuelos ya murieron, toda nuestra familia ha muerto y somos los únicos sobrevivientes de nuestra edad, vamos a disfrutar la vida como nunca la hemos disfrutado. Ya llega la noche, empiezan a contar historias, unas más eróticas que otras, otras más tabús. Entonces, luego comen mucho, luego bailan, hacen unas fiestas y terminan en unas orgías sanas, ¿no? Y entonces, de esa manera, el libro se llama El Decamerón. Entonces, el hombre saca todo de sí. Tenemos a Francisco de Petrarca con sus grandes libros. El más famoso es Laura, o Sonetos a Laura. Preguntarás quién es Laura. Bueno, Laura era la chica que le quitaba el sueño a Petrarca. Era su musa inspiradora. Perdidamente enamorado de Laura, Petrarca. Pero un día Petrarca no aguantó y le declaró su amor. Le declaró su amor. ¿Y cómo le nació declararle bonito el amor? Le salió del corazón, pues le salió del alma, le salió del humanismo, de adentro le salió. Y entonces Laura aceptó estar con él, ¿no? No sé si a algunas chicas de aquí presentes les gusta que se le declaren con unas palabras románticas, hermosas, bonitas, ¿verdad? Y seguramente alguna vez han caído, ¿no? El joven atrevido que está contigo te conquistó con esas poesías, ¿no? Y entonces ella le dijo, qué bonito, ¿no? Lo que me dices. Claro, al final nunca te enteraste que lo bajó de internet, pero bueno, ya lo aceptaste. En el caso de Petrarca sí, le salió del corazón, le salió del alma, ¿no? Y entonces, Laura, profe, ¿y qué? ¿Y tuvieron un final muy feliz? Pues no tan feliz, ¿eh? Porque Laura se contagió al final de peste y murió. Y ya no se pudieron casar. Erasmo de Rotterdam, con su máximo libro, Elogio de la Locura. Este es el máximo representante del humanismo, el mejor de todos. Él era de Países Bajos, Holanda. Boccaccio, en cambio, era italiano. Petrarca también. Maquiavelo era italiano también. Y Tomás Moro era inglés. Bueno, Rotterdam era holandés. Y el libro Elogio de la Locura es una forma de burlarse de la iglesia y de sus creencias y de sus supersticiones medievales. Tratando de entender de que el que crea en esas supersticiones hay que estar bien loco para creer en esas supersticiones. Entonces, Rotterdam disfruta burlándose de esas antiguas creencias, ¿no? Elogio de la locura medieval, por eso. Nicolás Maquiavelo con su libro El Príncipe. Este libro es un manual de ciencia política. A Maquiavelo le dirán maquiavélico porque él recomienda de que la mejor manera para ser un buen político es, ¿qué cosa? Es ser león y ser zorro. Ser león y ser zorro al mismo tiempo. Hay una frase muy conocida de Maquiavelo, no sé si alguien me puede decir. Una famosa ¿El fin frase. justifica los medios? Claro, el fin justifica los medios. Es decir, si el fin es bueno, se justifica la forma como puedes hacerlo. ¿Copiar es bueno? ¿Plagiar es bueno? No, no. Pero si lo haces con un fin bueno, está bien. Por ejemplo, plagiar una tesis, ¿está bien o está mal? Está mal, profesor. Pero si lo haces con un fin bueno, ¿cuál sería el fin bueno? Tener tu maestría y ser presidente del Perú, ¿verdad? Entonces, si el fin es bueno, está bien hacerlo. Plagia nomás, ¿ya? Entonces, no sé si Castillo se leyó a Maquiavelo, pero pareciera, ¿no? Si ustedes quieren ingresar a San Marcos haciendo trampa, háganla, háganla. El fin justifica los medios, porque el fin que tienen es ingresar. Ingresar es un fin bueno, pero si hay que hacerlo con medios malos, pero sabiendo que el fin es bueno, está bien hacerlo. Por eso, muy criticado el libro de Maquiavelo. Y el otro es Tomás Moro, con su texto Utopía. Imagínate una sociedad perfecta. Imagínate una sociedad donde no hay pobres, no hay policías, porque no hay delincuentes, todos se saludan en la calle, no hay mendigos, porque no hay desigualdad, donde una sociedad perfecta, todos se saludan en armonía. ¿Eso algún día existirá? Eso es una utopía. Pero es interesante cómo Tomás Moro también juega a ser humanista, inspirado en qué es lo que le gustaría. O sea,
Ese libro sale del humanismo, sale de la inspiración del estudio de uno mismo, de cómo idealizas una sociedad perfecta. Muy bien. Ahí está Alighieri es un precursor muy antiguo con su Divina Comedia. Eso en literatura te lo van a contar. Petrarca, ¿no? Que ya te conté a Laura. Boccaccio con el Decamerón. Ahí están unas escenas del Decamerón. Está Maquiavelo con su cara de maquiavélico, ¿no? El padre de la política. Y está Rotterdam, el máximo, el mejor, con su libro Elogio a la locura. Y ahí está Tomás Moro con Utopía. Bien, y ahora vamos con el Renacimiento. ¿Qué fue primero, el humanismo o el Renacimiento? Pues obvio que primero fue el humanismo. El Renacimiento sería una consecuencia del humanismo. Si la palabra humanismo viene de homo, o sea, de hombre, la palabra renacimiento viene de volver a nacer. ¿Pero en el sentido de qué? De inspirarte en obras artísticas. Vamos a volver a nacer porque vamos a volver a vivir como en la época maravillosa del arte greco-romano. No te olvides que también el Renacimiento se inspira en lo greco-romano. Entonces, el Renacimiento es una forma artística de expresar el humanismo. El humanismo, en cambio, es una forma literaria de expresar el estudio del hombre. Repito, el Renacimiento, en cambio, es una forma artística de expresar el estudio del hombre. El Renacimiento se caracteriza, bueno, primero también tuvo sus desarrollos en Italia, en Florencia, en Roma, en el siglo XV, en el siglo XVI, también conocido como el 400, porque es 1400, siglo XV, y el Cinquecento, que es 1500, todo el siglo XVI. Entonces, el Renacimiento es ese movimiento cultural europeo basado en la belleza, el arte, en las ciencias también, porque existirá un renacimiento científico en el siglo XVII. Estudia la naturaleza es algo que inspira a los pintores. También la perspectiva va a ser muy importante. En un momento te voy a enseñar un cuadro para que entiendas qué cosa es la perspectiva. La exaltación del cuerpo humano, la desnudez es algo bien visto. ¿Alguna vez has tenido deseos de sexualizar con alguna amiga? Profesor, ¿por qué me dice eso? La pregunta es, ¿te escandalizas que hable de esto? Un poquito, profesor. Si te escandalizas es que todavía tienes una herencia medieval. Lo cual sería lo más normal porque somos un país católico, ¿no? Y hay estos vergüenzas, ¿no? Pero la desnudez y la sexualidad es algo muy natural para el hombre del Renacimiento. Por eso exaltan la belleza, pero con ojos artísticos. Claro, puedes tener un pensamiento de atraer sexualmente, pero no es uno de esos pensamientos de violadores, de los enfermotes que hay en nuestra sociedad burguesa actual, ¿no? Entonces, el arte clásico como modelo, el arte greco-romano es el modelo. Y la renovación científica, ¿no? Eso ya te dije que fue con fuerza en el siglo XVII. Los representantes más importantes fueron del siglo 480 o del siglo XV y del siglo 500, que es el siglo XVI. Y vamos primero a hablar del 400, que tuvo su sede en Florencia, obviamente eso es Italia, y ahí tenemos a Filippo Brunelleschi. Sobre Filippo Brunelleschi no te van a preguntar mucho, excepto por su escultura más maravillosa que hizo. Mira este desnudo. Ese se llama el David de bronce. Pregunta, ¿quién es el personaje del David bíblico? ¿Quién se acuerda por qué es famoso David de la Biblia? ¿Qué hizo David? David. ¿Derrotó a Goliat? David no le metió una piedra a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Uy, se cortó la... Ah, ya. Pensé que sea bien. Lo cierto es que no puedo leer su chat. Goliat, correcto, Goliat. Claro, pero es cuerpo perfecto, ¿no? Miren, chicas, miren, tremendo cuerpazo. O sea, el que es el modelo griego. Tratan de imitar la belleza, pues, de un modelo para que las chicas estén ahí gritando. Ya, bueno, le salió demasiado seductor. Esa fue la crítica. Tenemos a Masaccio en pintura. Todo esto es del 480. Masaccio es extraordinario en esta pintura. La expulsión de Adán y Eva. Como ven ahí, la desnudez en el sentido de la vergüenza de Adán y Eva cuando comieron la manzana, sintieron el pecado, ¿no? Ese es de Masaccio, la famosa pintura de Masaccio. Sandro Botticelli. Sandro Botticelli lo que hace es una pintura donde expresa la belleza de la mujer,
la mujer en una concha de abanico. La concha simboliza el nacimiento, la belleza de la mujer con sus cabelleras, ¿no? La Venus, la primavera de Venus, se llama, la primavera de Venus, o el nacimiento de la belleza de la mujer. Entonces, esto es de Sandro Botticelli. Ya, pero esto es el 480. Los mejores son del 500, claro, porque si hablamos de los mejores, ahí tenemos a los dos más grandes, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. A ver, ¿quién era el mejor de los mejores del humanismo? Con su libro Elogio a la locura, te dije que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Pero en el caso del Renacimiento, ¿quién es el mejor, el campeón acá, Leonardo o Miguel Ángel Buonarroti? ¿Cuál de los dos sería el máximo representante del Renacimiento? ¿Por cuál te inclinas tú? ¿Leonardo o Miguel Ángel? Leonardo. Sin duda, Leonardo es el máximo representante del Renacimiento, ¿sí? Pero particularmente yo me quedo con Miguel Ángel. No, la verdad, dentro de mi óptica, no. Después te voy a decir por qué prefiero Miguel Ángel y sus grandes esculturas. Pero Leonardo no se queda atrás. Leonardo es conocido por la famosa Gioconda. Esta pintura es genial. La Gioconda también lleva otro nombre, ¿no? La Mona Lisa. Se dice que Leonardo quería autorrepresentarse a sí mismo. Entonces, se ve, por ejemplo, sí, lo que escuchaste. Leonardo quería ser como esta mujer, pero lamentablemente como nació hombre, siempre soñó con ser mujer. Por eso hasta sus manos eran grandes. La Gioconda es una mujer hermosa y la técnica que usó Leonardo es la técnica del esfumato, como se ve en el fondo. El paisaje no se ve ni muy colorido, ¿no? Ni muy opaco, se ve medio gris. Es que lo que importa no es tanto el fondo Profe, del ¿por qué no tiene paisaje, cejas? sino esa es una buena pregunta. No le pusieron ni cejas ni pestañas. Leonardo, al parecer, bueno, la mentalidad de la época es que la mujer es más bella mientras menos pelos tenga en la cara. Entonces, depilación es una forma de expresar la belleza de la mujer. El hombre sí que se ponga todos los pelos porque son los feos, pero en la que la mujer no puede tener pelitos en la cara. Entonces, la Gioconda. Ahora, su mirada está perdida, pero su sonrisa es lo que más llama la atención. Porque si tú le tapas la mitad de su sonrisa, está seria, pero le tapas la otra mitad, está contenta, ¿no? La parte derecha de su gesto de su boca está un poco como contenta. Ahora, si tú la ves así completa, está entre contenta y seria, o sea, está un medio neutral en su actitud. Esta pintura es extraordinariamente cara. Adivina quién se la quiso comprar a Leonardo. Se la quiso comprar el rey de Francia, Francisco I. Y Leonardo se la vendió ¿a cuánto crees? Se la vendió a 10 kilos de oro. 10 kilos de oro. Tú pagarías un cuadro por 10 kilos de oro y con una condición todavía se lo vendió, que el cuadro recién pasaría a propiedad del rey de Francia cuando Leonardo muera. Pero eso sí, la paga tiene que ser adelantada. Entonces, actualmente se encuentra en el Museo de París la Gioconda. Se está malogrando por la humedad. Siempre la restauran. Otro de los cuadros más extraordinarios de Leonardo es este conocido como La Última Cena. Hay una polémica en este cuadro, porque, bueno, todos saben que La Última Cena fue cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar y que esta iba a ser la última vez que se reúnan con sus apóstoles. El que está al lado de Jesús es Juan. Pero algunos críticos del arte dicen que en realidad Leonardo no quería retratar ahí a Juan, sino que él no es Juan, él es una mujer. ¿Cuál es la mujer que estuvo más cercana en la vida de Jesús? ¿Alguien me lo dice? ¿María Magdalena? La famosa María Magdalena, ¿no? María Magdalena es esta famosa prostituta que fue rescatada por Jesús del apedreamiento. Y luego Jesús le quitó 7 demonios a María Magdalena, de acuerdo a la versión de los apóstoles. Y María Magdalena decidió seguir al Señor Jesús hasta sus últimos días. Y entonces los apóstoles se pusieron celosos porque Jesús y María Magdalena hablaban mucho. Jesús le hablaba cosas secretas a María Magdalena. Entonces se cree que entre Jesús y María hubo una relación de amor, pero claro, no se podría decir eso en la Iglesia Católica, no lo va a aceptar, porque no podemos relacionar la sexualidad o el pensamiento erótico que Jesús podría haber tenido por una mujer, porque el tema de la sexualidad en el mundo católico es algo visto como pecado, y más aún tratándose del Hijo de Dios. Por eso es que Leonardo lo que quiso retratar a Juan en realidad era María Magdalena.
Y la prueba de esto es que si tú ves el espacio que forma entre la inclinación de Juan y la inclinación de Jesús, se forma un V. ¿Ves? Hay un espacio que forma una V, y la V representa el sexo femenino. Entonces, por eso es que hay este mensaje subliminal en el cuadro de Leonardo. Leonardo también dibujó este otro cuadro que se llama La Virgen de las Rocas, pero seguramente tú estarás pensando, profe, Leonardo es campeón en pintura, ¿no? En realidad, Leonardo también fue un inventor. Leonardo inventó el primer prototipo de un helicóptero. A pesar que los helicópteros todavía no existían, él imaginó cómo podría inventar un aparato que vuele. Y más tarde, este invento que quedó en plano, porque nunca lo hizo en la vida real, lo dejó en un plano, sirvió como base para los inventos posteriores. Incluso él ideó el primer tanque en un plano, que serían más tarde los prototipos para los tanques de las guerras. Incluso, ¿cómo se llama esto que vuela? Los aviones, a través de, el parapente. Él inventó un parapente, ¿no? Y sería la base de los futuros aviones. Entonces, Leonardo no solamente destaca en pintura, sino también es un científico, hasta un médico, porque le gustaba irse al cementerio a robarse los cadáveres frescos. ¿Para qué hacía eso? Para analizar los ojos, porque Leonardo... lo siento, me salí del aire. ¿En qué parte me había quedado, chicos, de la explicación? Si es que tal vez me escucharon. Qué mal, Bolívar, se me llevó la iglesia. Ya, estábamos en Leonardo. ¿Es que estaban escuchando la parte de Miguel Ángel? ¿O no llegaron a escuchar nada? Y vamos a Solo empezar. Leonardo. Me quedé en Leonardo. ¿En qué parte de Leonardo? ¿En la Gioconda, la Última Cena? La última cena. Ah, ya, disculpe. De ahí se lagió, seguro. Ya, vamos a volver a compartir entonces. A ver, nuevamente voy a compartir pantalla. Ya, acá lo encuentro. Ya, justo acá está. Ya, lo que les estaba diciendo de Leonardo es que no solamente fue pintor, aparte de la Gioconda y aparte de la Última Cena, también les estaba contando que fue un inventor. Él inventó un helicóptero, pero lo dejó en plano. También inventó un tanque, pero lo dejó así para que los futuros científicos hagan un verdadero tanque. Entonces, por eso les decía que Leonardo no solamente fue pintor, sino también es inventor. Incluso también fue científico y médico, porque le gustaba sacar los ojos de los cadáveres del cementerio para poder analizar por qué vemos. Entonces, por eso es que Leonardo es considerado el máximo representante del Renacimiento. Pero ahora vamos a presentarle a Miguel Ángel. Miguel Ángel, personalmente, lo considero como el mejor, mejor que Leonardo, porque en escultura hizo esto, miren, la Piedad. No sé si se puede agrandar, acá lo puedo agrandar un poco con mi celular, para que ustedes vean. Se llama la Piedad a la imagen de la Virgen María, que está recogiendo a su hijo Jesús de 33 años cuando lo bajaron de la cruz. Y todo esto es de piedra, mármol. Tú dirás, no es una tela que le han puesto encima. No, o sea, tallar la piedra de esa forma para que parezca tela y cómo se arruga la tela. Incluso Miguel Ángel también se iba a los cementerios para ver cómo se ponen los músculos de las personas que ya están muertas, porque hasta los dedos, todo de Jesucristo está ahí. Y la cara de María es una cara desconsoladora viendo a su hijo fallecido. Eso es la famosa escultura de la Piedad. Pero la más grande creación de Miguel Ángel es el David. Este es el famoso David de mármol, no como el David de bronce, ¿no? Del inicial que vimos,
Este es el famoso David de 5 metros de alto y está hecho de piedra. Hasta las venas se le nota aquí al David. Profesor, ¿por qué tiene una cara tan sensual? Recuerda que tienes que imitar lo griego. Sus labios sensuales, su cabellera griega, su cuerpo perfecto, etcétera, ¿no? A veces la restauran. Hasta sus clavículas, sus tendones, todo es mágico acá. Ahí agarrando la piedra para tirarla a Goliat. Tiene una mirada griega penetrante, ¿no? Mentón partido, perfil, ¿no? Y imagínate que Miguel Ángel se equivocara dándole golpes con la comba y el cincel en la nariz nomás, lo desfiguraba. O sea, tú no te podías equivocar en una. Estas enormes piedras las traía de las montañas, enormes bloques de piedra, y luego las dejaba en su patio y tallando, terminó esta maravilla. Ese es el David. Luego también esculpió el Moisés. ¿Se acuerdan qué cosa eran los mecenas? A ver, ¿quién me ayuda a recordar qué eran los mecenas? Porque es importante recordar eso. Financiaban a Los que financiaban. Claro, los que financiaban, en todo caso, los que tenían mucho dinero para financiar las obras artísticas. Podían ser familias burguesas, el rey, el papa. Ellos eran los que le buscaban trabajo a estos artistas. A Miguel Ángel, por ejemplo, varios mecenas le contrataron. Por ejemplo, un papa le pagó lo que hoy sería $50,000 a Miguel Ángel para que esculpiera el Moisés al lado de la tumba, porque iba a ser la tumba de ese papa. Y entonces ahí está la escultura del Moisés, ¿no? Ahí está el Moisés, que está agarrando las tablas de la ley, está con cara de molesto, ¿no? Porque cuando Moisés se fue al monte Sinaí, regresó y su pueblo estaba venerando el becerro de oro, ¿no? ¿Recuerdas el película? Entonces ahí está. Y ojo, en pintura también fue bueno. Al final Miguel Ángel no solo en escultura, también en pintura. Le dieron un reto, que pinte todo el techo de la Capilla Sixtina de la iglesia de San Pedro de Roma. ¿Y qué dibujos tenía que poner ahí? Toda la Biblia. Toda la Biblia en dibujos. Alucinante, porque no vaya a ser de que los que entren a la iglesia no sepan leer la Biblia para que la vean en dibujitos. Y entonces Miguel Ángel aceptó el reto. Aceptó el reto y, por ejemplo, la que estás viendo en el medio es la creación. Ahí vemos, por ejemplo, a Adán, creado por Moisés dándole la mano. Es curioso cómo Miguel Ángel alucina que Adán tendría ombligo. Se supone que Adán nació del barro, no debería de tener ombligo. ¿Lo hizo porque se equivocó o lo hizo a propósito para dar un mensaje subliminal? Dios, Miguel Ángel lo imagina como un viejito con músculos, ¿no? Un viejo, Dios ese es un viejito, ¿no? Y está rodeado de esa nube. Parece un cerebro, profe. ¿Qué otro mensaje subliminal podría tener esta pintura? Tal vez que Dios solamente está en la mente. Podría ser. Y que Adán no existió, por eso a propósito le puso ombligo, para burlarse del mito de la creación. Pero nunca se sabrá qué cosa quería transmitir. Profe, y Leonardo y Miguel Ángel, ¿por qué no decían qué es lo que buscaban transmitir en su arte? Porque si hubiesen dicho lo que buscan transmitir y a la iglesia no le agradaba, lo quemaban de frente en Inquisición. Sin duda Leonardo es extraordinario. Miguel Ángel también. Por eso es que ambos se odiaban, porque ambos eran los más grandes artistas de la historia. Eso sí, como se sentían los más grandes, no tenían nada de humildad. No eran nada humildes. Una vez a Miguel Ángel lo elogiaron. Miguel Ángel, eres el mejor, mira lo que has hecho. No me elogies, yo ya sé que soy el mejor, soy el más grande del mundo. Es el Miguel Ángel, o sea, humildad no tenía. Y tenemos el otro cuadro de Miguel Ángel que está en el techo también. Este es el Apocalipsis, el juicio final, donde se ve pues ya los que se están condenando, ¿verdad? Y se ve terrible cómo la serpiente se enreda entre los que han sido atrapados por el pecado. Y así esta es la gran obra de Miguel Ángel. Y tenemos a Rafael Sanzio. Rafael Sanzio es famoso también por pinturas, destacando las llamadas Madonas, o donas. Dona significa belleza. Estas son mujeres que representan la belleza más pura. Profesor, ¿qué significa Madonna, la belleza más pura? ¿Y qué quiere decir belleza pura? Que es virgen, pues, ¿no? O sea, la mujer tiene que imitar a la Virgen María. Y una forma de seguir el ejemplo de la Virgen María es que sea pura hasta el día que llegue al altar. Y para Rafael Sanzio, la pureza de una mujer se denota en su mirada. Una mirada
frondosa, un rostro inocente, ¿no? Una mirada de que no ha tenido pecado, ¿no? Que está inmaculada, no tiene mancha, ¿no? A diferencia de las mujeres que ya entregaron sus favores, se nota claramente en las miradas de esas mujeres que hay un remordimiento, ¿no? La culpa le sigue, ¿no? Violé los preceptos de Dios, ¿no? Pero, entonces, profesor, ¿y por qué tiene el cabello tapado? Es que la mujer tiene que tener cuidado en que el hombre no caiga en tentación. Las mujeres son tan hermosas sobre todo por su cabellera suelta. Cuando las mujeres se sueltan el cabello, se ve toda su hermosura y eso es muy peligroso porque el hombre puede caer en pecado. Por eso es mejor que la mujer se amarre el pelo. Por eso es que las monjas tienen el pelo, no se dejan ver, ¿no? Porque si imagínate una monja se suelta la cabellera, ahí el cura ahí no aguanta. Por eso cuando, no sé si a las chicas que iban al colegio las obligaban, me vienen con el pelo amarrado. Claro, ¿y por qué te obligaban a que te amarres el pelo? Pregúntale a tu Miss y la Miss no sabía explicar. Entonces era para que tus compañeros no te vean bonitas, siempre te vean fea y no salgas embarazada antes de tiempo. Claro, pero esto nunca te lo dije. Ya, y tenemos también la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es una pintura de Rafael Sanzio también, donde se ve la perspectiva. Te decía al inicio que te iba a enseñar un cuadro para que sepas qué era la perspectiva. ¿Ves los personajes del fondo? Al fondo hay una puerta, ¿no? Que está abierta, se ve el cielo al fondo. ¿Ves que estos personajes vienen caminando, ¿no? Vienen hacia adelante. ¿Cómo podemos hacer una pintura que parezca que los personajes vienen de atrás hacia adelante? Es que la perspectiva es la forma como están las paredes. ¿Ven esas partes de las paredes que están en una forma como inclinada para que pareciera, o sea, la visión da a entender de que esas paredes son largas, ¿no? Son largas pero para adelante, son largas para adelante. Esa es la perspectiva, o sea, engaña la visión para hacernos creer que hay un camino y la pintura nos hace ver que están, ¿no?, avanzando. La Escuela de Atenas es una clase griega. Acá vemos a algunos filósofos griegos que están dando clases a sus alumnos. Preguntarás, ¿y dónde están las carpetas? ¿Y dónde están las sillas? ¿Y dónde está la pizarra? Eso de sillas y pizarras recién lo inventan en el siglo XVIII. La forma de enseñanza griega era sentarte en el lugar más cómodo, en la escalera, en el suelo, pensando, alucinando, reflexionando. Eran los famosos peripatéticos, se les decía, ¿no?, los que reflexionan las lecciones. Bueno, y con esto entonces estamos terminando la parte del Renacimiento, ¿no? A ver, humanismo y Renacimiento. A ver, resumiendo todo, ¿sí? Causas del humanismo y el Renacimiento: la imprenta, esto ya lo expliqué, el crecimiento de las ciudades italianas, sobre todo por la burguesía, los mecenas, claro, que son los papas, los reyes y los mercaderes que compran estas obras de arte y financian a los artistas. El humanismo, ya te expliqué que es el movimiento intelectual, que surge en el 14 y 15, descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida, no supersticioso como el hombre medieval. Estudia totalmente al hombre, rechaza la escolástica, que son las filosofías medievales, que no te permite abrir tu mente, y empleaba la cultura clásica, ¿no? En el humanismo se valora el idioma griego y el latín. En el Renacimiento se valora la desnudez de Grecia y de Roma. Por eso acá el Renacimiento te habla de un movimiento cultural europeo que abarcó no solamente arte, literatura, sino también la ciencia. En el caso de las ciencias, esto llega con fuerza en el siglo XVII, cuando va a haber un renacimiento científico con Galileo Galilei y, ¿no?, el tema de la... A ver, ¿cuál es la teoría de Galileo Galilei y de Nicolás Copérnico que puso en tela de juicio el dogma de la Iglesia? De que la Tierra y el Sol, ¿cuál estaría en el centro? ¿Qué decía la Iglesia? ¿Cuál estaba en el centro? La Tierra. La Tierra. Por eso se llamaba teoría geocéntrica. Pero aparece Galileo, ¿no?, Copérnico, y dicen, no, que es el Sol quien está en el centro. Teoría Por eso, heliocéntrica. Egocentrismo. por eso es que eso se llama renacimiento científico, ¿no? Incluso la Inquisición le pidió a Galileo que se retracte, ¿no? Ya, entonces el Renacimiento estudia la naturaleza, inventa la perspectiva, ya te expliqué el tema de la perspectiva, exaltación del cuerpo humano, el arte greco-romano y la renovación científica. Muy bien, y con esto entonces vamos terminando esta parte. Ajá, ahí están los representantes que ya te los expliqué. Y ahí termino.
Bien, y vamos ahora con el último tema de hoy, porque la próxima vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a hablar de la reforma religiosa. A ver, ¿por qué la iglesia fue tan duramente criticada? Pero primero, ¿qué cosa representa la reforma de la iglesia? Las críticas a la iglesia católica, ¿qué consecuencia traerán? La consecuencia es que surjan nuevas iglesias. Claro, esas nuevas iglesias van a seguir creyendo en Dios, van a seguir creyendo en Cristo, pero ya no van a creer en cómo el Papa de Roma quiere que crean. Por eso es que van a surgir el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, porque van a romper la creencia en el Papa. Siguen creyendo, pero no creen en la autoridad de Roma ya. Entonces surgieron muchísimas iglesias. Por eso es que la Reforma Protestante, como dice acá, fue un movimiento ideológico que permitió o que trajo como consecuencia que surjan nuevas iglesias llamadas protestantes. Bien, ahora, ¿por qué se criticó tan duramente a la iglesia? Las razones. Bueno, hay una muy conocida por todos ustedes. ¿Qué hacía la iglesia para salvarte de los terribles pecados que habías cometido? Había una opción para que te salves. ¿Cómo se llamaba eso que le pagabas? Las indulgencias, claro. ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia era un documento que tú lo compras y por más pecados que hayas cometido, la iglesia te perdona tu delito y te manda al cielo. Entonces, mientras más plata tengas, compras más indulgencias y puedes pecar más. Entonces, eso es algo que era muy antiético, pues, ¿no? Por otro lado, como te decía al inicio, ¿por qué la Iglesia Católica empieza a estar tan duramente criticada en esta época? En la Edad Media la Iglesia Católica también era criticada, pero no tanto, no tanto. ¿Por qué en la Edad Moderna fue más fuerte la crítica? Bueno, la crítica fue más fuerte porque uno, el humanismo, ¿qué permitía? El humanismo permitía que todo mundo pueda leer estos libros, como el de Rotterdam. No te estaba hablando de Rotterdam que se burlaba de las supersticiones medievales, Elogio a la locura, con la imprenta. Entonces todo el mundo tenía acceso a este libro y entonces sí, este libro dice cosas interesantes. La iglesia me había engañado de esa forma, el razonamiento y esto es más interesante. Por eso es que la iglesia empieza a tener mucha crítica, pero al mismo tiempo no olvides que el clero era corrupto. El clero desde la Edad Media era corrupto, compraba los cargos, compraba el cargo de cura o no respetaba el celibato. En la Edad Moderna siguió corrompiéndose. Y al mismo tiempo, recuerda lo que también te dije hace un rato, ¿quiénes también le tienen cólera a la Iglesia Católica porque quieren quitarle sus riquezas? ¿Te acuerdas quiénes también se enfrentan a la iglesia? Aparte de Lutero. Los reyes. Los reyes y los burgueses, ¿verdad? La burguesía y la nobleza quieren pues dominar a la iglesia expropiándole sus bienes. Y como lees ahí, el fortalecimiento de las monarquías, porque claro, en la Edad Moderna, ¿quién había recuperado su poder con mucha fuerza? Los reyes. Y entonces lo que quieren los reyes es expropiarle las riquezas a la iglesia. Y esa expropiación que se va a hacer de las riquezas de la iglesia se llamará, como lees ahí, el secularismo. El secularismo es la expropiación de los bienes de la iglesia. Entonces, esto se mezcla para entender las razones de por qué con fuerza la iglesia será duramente criticada. Y el detonante, la venta de indulgencias. Es lo mismo que te he explicado en esta, vamos entonces a esta. Bien, esta sí es el resumen de toda la parte de los críticos. Y empezamos con el más famoso, ¿no? Que es alemán, Martín Lutero. Martín Lutero era un monje agustino, y era un chico como nosotros, bueno, como tú, que quería estudiar. Él estaba estudiando para ser abogado por obligación de su papá, pero un día no aguantó, abandonó los estudios y él quería ser cura. Él no quería ser abogado. Un día estaba regresándose a su casa, había una tormenta con su caballo, porque compis no había, y entonces entre el bosque cayó un rayo que casi lo mata. Lutero saltó del caballo y lo primero que le suplicó a Dios es que no me mates y mañana me vuelvo cura. Y entonces se volvió cura Agustín. Él vivía en la iglesia de Alemania. Ahora, él sentía de que salvar su alma no es suficiente con ser cura.
Por ejemplo, ¿tú qué es lo que normalmente haces en tu vida para llegar al cielo? Tú dirás, bueno, yo hago el bien, le doy doy limosna al mendigo de la calle, yo qué sé. Lutero decía, no es suficiente. Entonces, Lutero tenía un problema de identidad, y eso que Lutero se autoflagelaba la espalda con cadenas, creyendo que así sentiría el dolor de Cristo en la cruz, y que pensaba así que tendría pues más cercanía al cielo. Pero no, pensaba que no era suficiente. Se fue a Roma para hablar con los grandes prelados de la Iglesia Católica, de la capital de la Iglesia Mundial, a Roma. En Roma voy a encontrar la verdad de mi confusión. Y está llegando a Roma, y en la puerta de la iglesia de San Pedro, un mercado de curas vendiendo indulgencias. Y la gente pecadora, los violadores, los asesinos, ya, yo te compro 2 indulgencias. Aprovecha, asesino, aprovecha, violador, 2 por 1 en oferta. Entonces Lutero dijo, ¿cómo es posible que trafiquen con el perdón de Dios? Y yo que me estoy rompiendo el cerebro viendo qué hacer para comerciarme con Dios. Y estos curas, protestó Lutero. ¿Qué hizo? Decidió regresar a Alemania y clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, donde había una capilla al costadito. Y entre sus 95 tesis, ¿cuál era la tesis más importante? Solo la fe te salva. Solo la fe te salva. No te salva darle plata a la iglesia. Solo te salva tu relación íntima que tengas con Dios. Habla con Dios en tu cuarto, Él te va a escuchar. Dios te escucha. No necesitas decirle al cura, hable con Dios por mí. No necesitamos intermediarios. La Biblia es la única fuente de fe. Tú no necesitas decirle al cura, señor cura, ¿me puede decir qué quiere decir la Biblia en esta parte? Tú puedes interpretar la Biblia a tu criterio, no necesitas un religioso que te la interprete. No admite de las jerarquías eclesiásticas. Lutero dice de que el Papa no debería de alucinarse tan poderoso. El Papa tiene tanta fortuna y tanto dinero que con toda su riqueza acabaría la pobreza de los niños del mundo, ¿no? E incluso llegó a decir que el Papa parece la prostituta de Babilonia. Por plata se vende indulgencias. Ese Lutero habló grueso, ¿no? Para Lutero está mal el celibato. Si el cura quiere tener hijos, quiere casarse, que se case, suprimir el celibato. Hipocresía de la iglesia, ¿no? El mismo Lutero se casó con una monja para fregar a la iglesia. Rechaza el culto a la Virgen y a los santos. Tú sabes que Roma siempre cree en imágenes. Lutero, así como en la época de los bizantinos, ¿no? Rechaza el culto a la Virgen y a los santos. ¿Por qué Lutero no cree que debería de tenerse un cuadro de Jesús? Porque Jesús ha resucitado, por lo tanto Jesús está vivo, y si está vivo no tenemos por qué tener un cuadro de Jesús. Jesús está vivo y por lo tanto está en todos lados. No hay que tener un cuadro de él entonces. Ni de la Virgen, porque la Virgen no es santa, la Virgen solamente fue la madre de Jesús. Reconocía 2 sacramentos, el bautizo y la comunión, pero los demás sacramentos no deberían de practicarse. En total, la iglesia siempre exige 7 sacramentos. Lutero pide 2. Y expropiarle los bienes a la iglesia. Secularización de los bienes a la iglesia. ¿Qué respondió la iglesia católica ante todo ello? Lo excomulgó. Casi lo queman, pero como tenía vara, es decir, ¿quién apoyó a Lutero? Te dije, los príncipes de Alemania, la burguesía apoyó a Lutero. Por eso es que un príncipe llamado Federico de Sajonia, si no me equivoco, lo escondió en su castillo. Y la iglesia a lo mucho solo lo excomulgó. Lutero se burló de la excomunión quemando la bula, quemando la orden de la excomunión. Al final la cosa terminó en una guerra, ¿pueden creerlo? Una guerra, porque los que creían en Lutero se les llamaba protestantes o luteranos. Y los que creían en el catolicismo eran los católicos. Al final hubo una guerra que terminó en 1555 en la paz de Augsburgo. Sí, la mitad de Alemania, la mitad era católica, la otra mitad era protestante o luterana. Bueno, vamos ahora con el otro que se llamó Juan Calvino, ese que vemos aquí en el centro. Él era de Suiza. Juan Calvino pasa la historia por su famosa tesis de la predestinación divina.
Según Calvino, no necesitas hacer buenas o malas acciones en tu vida. Tú ya estás predestinado si te salvas o te condenas. Es decir, desde el día que has nacido, Dios ya decidió si te salvaste o te condenaste. No importa que hagas lo que hagas en tu vida, tú ya estás predestinado. ¿Y de eso de qué depende? Simplemente de Dios. Profe, pero es injusto. Por ejemplo, ya me predestinaron para la salvación, pero este es un asesino maldito. Pero es que así es la voluntad de Dios. Pues Dios con su misericordia sabe a quién salvar y a quién no. Pero desde el momento que naciste ya está predestinado. Y eso es una tormenta, porque tal vez en tu vida tú pienses, tal vez estoy condenado, y por más buenas cosas que haga en vida, de nada valen, porque mi predestinación es la condena al infierno. Por eso es que una de las formas para tener una buena esperanza de que tal vez Dios no te ha condenado, es que tengas éxito en los negocios. El calvinismo dice, si tienes éxito en los negocios, es una buena señal de que te vas a ir al cielo. Pero si eres pobre y no tienes fortuna ni suerte, es una señal de que te toca ir al infierno. Entonces la gente decía, ya voy a hacer negocios para salvar. Por eso dicen que el calvinismo fue un impulso o un motor para el surgimiento del capitalismo. El otro fue Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII de Inglaterra se peleó con el Papa. ¿Por qué se peleó con el Papa, el rey de Inglaterra? Porque el rey quería divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón, de España. ¿Por qué quería divorciarse de ella? Porque no le daba hijos, solamente puras hijas. Y Enrique quería el varoncito. Entonces se había buscado una amante llamado Ana Bolena. Y entonces Ana Bolena pues le dijo, divórciate de tu mujer, yo soy más joven que esa. Yo te voy a dar el gran ansiado varón. Enrique emocionado le dijo al Papa, su santidad, vengo a que me divorcie de mi esposa. Enrique, tú te has casado por la Iglesia Católica. Los que se casan por la Iglesia no se va a divorciar nunca. ¿Cómo que nunca? Yo soy el rey. Pero yo soy el Papa y yo no te divorcio. Pero hago una excepción, pues su santidad. Yo soy el rey de Inglaterra. Quiero ser feliz. Ya no quiero nada con mi mujer. Quiero con mi amante. Ella me va a dar hijos. El Papa dijo, no insistas, rey. El rey se molestó y ¿qué hizo? Rompió toda amistad con el Papa y crea su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, en la cual Enrique VIII será el jefe supremo de la iglesia. Y como Enrique VIII se proclama jefe de la Iglesia Anglicana, él mismo se autodivorció de su esposa. Y le pidió al Congreso el permiso para que con el documento llamado Acta de Supremacía, que lees ahí, se oficialice la nueva religión. Profesor, ¿el anglicano en qué cree? ¿Cree en Dios? Sí. ¿Cree en Jesús? Sí. ¿Cree en la Biblia? Sí. ¿En qué no cree? En la autoridad del Papa. En eso nomás no cree. Por eso es que surge el anglicanismo. Y al final Enrique se casó con su mamante, Ana Bolena, le embarazó y salió hija. Sí, pues qué piña, ¿no? Nunca pudo tener el varoncito. Ahora, después de todas estas críticas, la pregunta sería, ¿cómo reaccionó la Iglesia Católica ante tanta crítica? Pregunta para ustedes porque no sé si me están escuchando. ¿La Iglesia acepta o no acepta las críticas que recibió de Lutero, de Calvino y de Enrique? ¿Tú qué dices? ¿Acepta la Iglesia o no acepta nada? No acepta. No acepta. Por el contrario, se puso fuerte y reafirmó sus principios. Por eso, ¿qué consecuencias trajo la reforma de la Iglesia? Como te dije al inicio, nuevas iglesias protestantes, y que la Iglesia Católica pierde su unidad, se divide. La gente ya no va a creer en el Papa necesariamente, sino surgen iglesias de todo tipo, incluso en Escocia, la Iglesia Presbiteriana, en Holanda, el janseísmo, en Inglaterra también aparecen los puritanos, que es una rama de los anglicanos, en Estados Unidos hoy día hay mucho protestantismo, mucho luteranismo, y esa religión protestante es curiosa, ellos tienen una alta ética, una alta moral. Ser protestante es curioso porque actualmente los grandes millonarios, Bill Gates, y has escuchado sobre ellos, ¿no? Ellos donan sus fortunas a la gente pobre, gente de caridad, y eso es porque son protestantes, ¿sí? En cambio los católicos no son tanto de ayudar a los pobres, ¿no? Peor los árabes. Los árabes tienen sus carros de oro, tienen sus pistas de patinaje sobre hielo y no donan nada, aunque se esté muriendo el mundo de hambre, porque Alá dice que no tienes que donar lo que es solo para ti. Pero el protestantismo tiene una avanzada moral y ética. Por eso los grandes países desarrollados de Escandinavia, Finlandia, Suecia, Holanda, ¿no? No hay corrupción, cero cárceles, no hay delincuencia.
porque su religión les ha desarrollado la avanzada ética. Es curioso el tema ahí. Bueno, y entonces, intolerancia religiosa también es otra consecuencia. ¿Por qué? Porque si tú no crees en el catolicismo, mueres. Y si tú eres luterano y el otro vecino tuyo es católico, mueres. Intolerancia y guerras. Otra consecuencia, la Biblia se va a difundir en muchas lenguas. Antes solamente era en latín, pero gracias a la reforma, cada Biblia va a ser traducida al idioma de tu país. Y la iglesia va a responder a través de una contrarreforma. ¿En qué consiste la contrarreforma? La iglesia se pone fuerte y se reúne en el llamado Concilio de Trento, y en ese concilio acuerdan, uno, que la iglesia católica es la única que interpreta la Biblia. ¡Hala! 2, se permiten los 7 sacramentos. 3, el Papa es la única autoridad de la iglesia católica. Y bueno, pues, ¿no? Y para que la gente no se vaya al protestantismo, no se vuelva hereje, creó instrumentos como la Inquisición. Si bien es cierto que la Inquisición ya había nacido en la Edad Media, en la Edad Moderna se fortalece. En la Edad Moderna entra con fuerza. Incluso a España le va a dar mucho poder, porque en España ahí habían muchos musulmanes que creen en Alá. Por eso es que la Iglesia Católica de España, cuando llegue a Perú, en el virreinato, acaba a quemar sin asco a la gente hereje también. Pero también se crea la compañía de jesuitas, que se encargan de viajar por el mundo entero para enseñar la palabra de Dios, de Cristo, y que no te vuelvas protestante, no te vuelvas luterano. La misión que tuvieron los jesuitas a través de su papel educativo fue muy importante. Por eso llegaron incluso al Perú. Y el índex, que son los libros prohibidos, que se quemarán en la hoguera si es que tú lees libros de brujería, de magia negra y todo eso. Entonces, repito, la iglesia respondió no aceptando ninguna crítica, sino por el contrario, a través del llamado Concilio de Trento, acordó reafirmar sus principios, ¿no? Acá está nuevamente, para salvarte, no solo hay que tener fe, como decía Lutero, también tienes que hacer buenas obras. Ir a misa, dejar tu limosna. La autoridad suprema es el Papa, ¿no? En el mundo. Lutero, ¿qué decía? El Papa es la prostituta de Babilonia, ¿no? Se pudre en plata, no es la autoridad. La iglesia dice, el magisterio de la iglesia solo la iglesia puede interpretar las Santas Escrituras. ¿Qué decía Lutero? Cada uno puede leer la Biblia a su idioma que quiera y lo interpreta a su criterio. Los 7 sacramentos, ¿qué decía Lutero? Solo 2 sacramentos. Calvino también defiende 2 sacramentos. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuando el cura te hace beber el vino y te hace comer la hostia, supuestamente el vino se convierte en sangre de Cristo y la hostia era el cuerpo de Cristo. Lutero no creía en eso. No cree el poder del cura para transformar las sustancias. Si tú tomas el vino y comes la hostia, es porque tú estás en una comunión íntima con Dios, pero no es que el cura tiene el poder de transformar las sustancias. Y finalmente, el culto a la Virgen y a los santos, siempre la iglesia dice, tienes que venerar los cultos, las imágenes, es importante las imágenes. Lutero, ¿qué decía? Las imágenes no se deben de tener porque Cristo está vivo y por lo tanto no necesitamos tener imágenes. Imágenes solamente es para las personas que ya murieron, pero Cristo resucitó. La obligación de todo cristiano de cumplir los ritos y prácticas de la iglesia. Eso lo dice la iglesia católica. Todos tienen que ir a misa, pagar el diezmo, la limosna. Lutero dice que eso genera las indulgencias y el enriquecimiento ilícito, ¿no? Y de esa manera la iglesia pues hizo su contrarreforma. Y con eso hemos terminado, chicos, la clase del día de hoy. Y yo solamente les digo que me retiro y no sé cómo salir de la pantalla, el PPT, no sé cómo regresar para poner mi cámara y despedirme. A ver, ya lo intenté. Ahí está, chévere. Bueno, nada, espero que la próxima semana no se vaya la luz a esta hora y terminemos la clase. Muchas gracias por sus participaciones en micrófono, que primera vez que los escucho en micro. Sí. La próxima semana ya seguimos hablando por micro y por chat. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Ahí sí los leo. Gracias, no a ustedes. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Chao.